mundo está gobernado por fuerzas sobrenaturales que intimidan al hombre. Desde tiempos inmemoriales, ellos han estado con nosotros. Esto es un mundo de tinieblas. Hoy, en A las Pantallas, Vampiro 20 aniversario. Buenas a todos, soy Ezkazan y hoy estamos aquí para analizar la edición V20 de Vampiro 20 aniversario. Como ya sabéis, a lo largo de febrero voy a analizar, que en Twitter por ejemplo lo he denominado como el mes vampírico, voy a analizar toda la línea 20 aniversario y vamos a empezar con este básico. Bien, este básico nace para conmemorar los 20 años de la salida de Vampiro la Mascarada original en inglés en 1991. Y su principal motivo era ser una mera edición conmemorativa en la que incluyera en un solo tomo todas las reglas unificadas de los diversos suplementos de Vampiro. La cosa es que tuvo mucho éxito y la compañía que de entonces era CCP permite crear un segundo estudio dedicado a los juegos de rol llamado Onyx Path, que se va a dedicar a explotar las líneas 20 aniversario, bueno, las líneas del Mundo de Tinieblas clásico, y digamos, pues seguir un poco con las líneas de bueno, Requiem, Exilio, tal, las que ahora se llaman Crónicas de la Oscuridad. Esto que os lo podía explicar yo, pues la verdad hay una persona que lo explica mucho mejor, que os voy a dejar el enlace, que es Dunae, en un vídeo en el que explica todo el tema este de Vampiro 20 aniversario y las concepciones que terminaron llevando a él. Bueno, pues el caso es que un poco más tarde, pues un grupo de aficionados creando una plataforma en Facebook, Queremos Vampiro 20 aniversario en español, pues se iba a dedicar a publicar Vampiro. ¿Qué pasa? Que en un momento dado, pues No Solo Roll se termina de aliar con este equipo creativo llamado Biblioteca Oscura, y mediante una preventa bastante exitosa, pues termina entregándonos este pedazo tochaco de tomo, en el que, bueno, pues vamos a empezar a ver ahora. He de decir, antes de empezar, que yo no soy un gran fan de Vampiro. Vampiro, pues yo jugué poco en su momento. Digamos que yo tenía ciertos, ¿cómo diría?, prejuicios hacia Vampiro. Y nunca fue un juego que me llamó especialmente la atención. De hecho, en general, el Mundo de Tinieblas siempre me pareció bastante mediocre. He de decir que esa opinión cambió con el tiempo, cuando mucho más tarde, una vez que ya terminó todo el tema de Vampiro y Hombre Lobo y tal, y digamos que ocurrió lo que se llama el tiempo de juicio, ¿no? Y terminaron las líneas. Un par de años después, teniendo una discusión con un amigo, decidí, oye, pues voy a darle una oportunidad a Mundo de Tinieblas otra vez y me lo voy a volver a leer. Claro, la lectura de mi yo de 23, 24 años, pues digamos que variaba mucho en mi lectura de Mundo de Tinieblas por primera vez con 15, 16 años, ¿no? Y descubrí un juego que terminé apreciando. Aún así, Vampiro, aunque es cierto que descubrí un juego que era mucho más interesante de lo que yo había jugado o había visto jugar, tampoco fue el que más me llamó la atención. Mi favorito es Hombre Lobo. Ese ya era mi favorito antes, pero un poco cuando mi madurez y mi experiencia vital me permitieron, por así decirlo, apreciar un poco más lo revolucionario que son esos juegos en su momento, y en parte también ahora, ¿no? Pues digamos que comencé a apreciarlo. Y bueno, pues ya os digo, vamos a empezar a ver un poco qué trae esta edición 20 aniversario de Vampiro. Bueno, la edición es tremenda, o sea, está muy bien hecha por la gente de No Solo Roll. Aquí pues metieron toda la carne del asador y la verdad, bueno, pues se nota bastante. La primera página, bueno, las primeras páginas están dedicadas a un pequeño extracto, ¿vale?, de pequeños comentarios de gente que ha apreciado Vampiro toda su vida, ¿no? Y habla un poco de cómo lo conoció y cómo influenció en su vida Vampiro, su vida rolera. He de decir que aunque están bastante bien y son emocionantes leer algunos de ellos, quizás porque para mí Vampiro no significa demasiado, pues a mí me parecen mucho mejores y mucho más evocativas las de Hombre Lobo. Pero bueno, después va a abrir con un relato
muy pequeño, bueno, es una carta, más bien, ¿vale? Y una especie de primera sección del libro. El libro está dividido en varias secciones, ¿no? En este primero, que es el enigma, pues nos va a hablar de la introducción. Nos va a hablar de qué es este libro, por qué está creado, nos va a hablar del sistema métrico y el sistema imperial, obviamente. Nos va a hablar un poco por encima del rol en vivo, ¿no? Que bueno, Vampiro lo que sí que fue revolucionario en su día, y eso y quizás una de las cosas por las que a mí Vampiro no me termina de traer es porque, digamos, que abrió mucho camino del vivo en España. El rol en vivo en España pues le debe probablemente el 100% de su existencia a Vampiro. Quizás pueda parecer fuerte, pero es verdad. Yo recuerdo que no había una sola jornada, un solo evento que no hubiera un vivo de Vampiro. Que después también pasó con Cinco Anillos. Cinco Anillos también fue muy popular a la hora de hacer vivos, o al menos aquí en Madrid me dio la impresión. Que Vampiro y Cinco Anillos se llevaban el 100% de los vivos, ¿no? Estaban inventados. Siempre ha habido un vivo un poco más extraño, ¿no? Pero digamos que estos dos pues se llevaban casi todos los jugadores y directores de juego. Bueno, pues aquí nos habla un poco del rol en vivo, muy vagamente, porque ya sabéis que existe un manual, es un pedazo de tocho, que se llama Teatro de la Mente, en el que, bueno, pues ahí vas a tener mucho más material digamos, práctico para dirigir en vivo, ¿no? Ese no lo he visto. Me han dicho que está bastante bien y que además viene trasfondo, que es algo que quizás este juego, Vampiro la Mascarada, pierde. Es verdad que la metatrama en Vampiro es uno de los motivos, bueno, en su momento fue revolucionaria, pero a largo plazo le llegó a lastrar, ¿no? Y sobre todo al final de su vida, en el que básicamente era metatrama por metatrama, ¿no? Pero es verdad que no tener asentado una metatrama, no tener asentado una serie de tramas, trasfondos, políticas, quizás hace que el juego sea muy arduo para los nuevos jugadores, porque digamos que es muy difícil, yo creo que es muy difícil de visualizar para la gente que no vivió en su momento, que no esté informada de un poco de esto, visualizar cómo funciona la familia vampírica o cómo funcionan las fuerzas sobrenaturales en el mundo. Eso yo creo que se va a arreglar con el suplemento Lord of the Clans, el saber de los clanes, que está actualmente en preventa, pero que digamos que este juego pues no dispone, ¿no? Que pretende ser un juego bastante más neutro en ese punto. Vamos a ello porque el juego hace hincapié en esto de la línea histórica de la metatrama. Nos va a hablar de qué es un vampiro, ¿no? Y un poco los clichés, por ejemplo, los clichés de vampiros que son ciertos o falsos en este juego, ¿no? Por ejemplo, los vampiros son inmortales, pues es cierto, bueno, hasta cierto punto pues se les puede matar, pero no puede morir de viejo. Los vampiros son muertos vivientes y obtienen el sustento de la sangre de los vivos, pues es cierto, ¿no? Lo que pasa es que digamos que pueden usar la sangre para más cosas. Te dice, por ejemplo, la luz del sol que los vampiros, pues es verdad. El ajo afecta a los vampiros, pues no, esto no es cierto. Digamos que coge los mayores clichés de los vampiros y te los va un poco hablando, ¿no? Después habla del abrazo. El abrazo, digamos, es como ellos llaman al proceso de crear otro vampiro, ¿no? O sea, tú cuando muerdes en esta ambientación no creas automáticamente un vampiro, ¿no? Porque si no el mundo estaría lleno de ellos. Sino que una vez que una víctima está muerta, lo que tú haces es compartir parte de tu sangre para revitalizar el cadáver. Esto suele funcionar casi en el 100% de los casos. Hay algunos casos en los que puede no funcionar. Pero bueno, funciona casi siempre, a menos que tengas sangre estéril o tengas una generación muy avanzada, que tu sangre ya sea improductiva. Pero bueno, después una vez que te levantas con vampiro, pues pasas un periodo bastante malo hasta que logras alimentarte por primera vez y ya empiezas a tener un poco más conciencia, ¿no? Lo que pasa es que digamos que estás muerto, o sea, tú eres humano, pero ya no eres humano, o sea, puedes fingir ser humano, pero bueno, eso ya llegaremos con lo que se llama las sendas de iluminación. Después tenemos la caza, ¿no? La caza es un momento claro en el que, bueno, pues es el, como llaman, cómo se alimenta, ¿no? Cuando van a por un mortal para extraer su sangre. Nos habla un poco del mundo nocturno vampírico, ¿no? Está un poco pequeña, ¿cómo diríamos? Ecosistema de ciudad, ¿no? En el que consumen un poco los vampiros. Es muy poco, son 8 o 9 líneas cada cosa de este, digo, porque después va a entrar un poco más en detalle, ¿no? Después la yihad. La yihad es como se llama la guerra vampírica. Los vampiros, digamos que tienen una especie de guerra vampírica desde técnicamente su creación, ¿no? En la cual los vampiros originales
pues digamos que mueven sus piezas por el mundo para crear sus intereses. Entonces digamos que hay facciones de vampiros que luchan en esta guerra o que luchan contra los ejecutores de esta guerra. Digamos que además es una cosa muy abstracta, ¿no? Porque no se sabe hasta qué punto es cierto, qué parte es una invención, cuáles son realmente los planes de los antiguos, cuáles son los planes de... Es, digamos, que es como una especie de idea, ¿no? De movimientos vampíricos. Habla de cómo se crea este libro y yo hablo un poco de material de referencia en lo que se refiere a películas y libros recomendados. Una vez terminado este capítulo de introducción, vamos a empezar ya por fin el capítulo 1, Un mundo en tinieblas, en el que nos va a hablar del ambiente gótico punk. Esto es digamos que como existía Cyberpunk, ¿no? El punk es una ideología que se asentó mucho en los 90 y es esta ambientación un poco sucia, un poco revolucionaria, ¿no? De individualista en parte. Digamos que el punk pues es una filosofía de vida que casi se puede decir que fue la filosofía de los 90, ¿no? Por ejemplo, tiene que ver con la ira, con plantarse cara a alguien, decirle no más. Tiene que ver con negarse a ser ignorado, dar una pisotón a alguien para que uno le hagan caso. O sea, es este punto duro, sucio, en el que digamos que buscas tu propio camino e intentas demostrar tu propia individualidad, ¿no? El de que no, yo no soy parte de este mundo. Bueno, yo soy parte de este mundo, pero no soy parte de los demás. O sea, yo soy un individuo y trátame como tal. Es una filosofía, pues, sinceramente interesante, aunque bueno, quizás a día de hoy un poco caduca, ¿no? No en la parte de lo que se refiere a la revolución social, digamos que ahora actualmente pues creo que una de las filosofías que puede decirse más es que sí, somos individuos, pero digamos que somos también somos un grupo, ¿no? Todos tenemos que colaborar para que las cosas funcionen. No es el individualismo por individualismo, sino que somos individuos dentro de un colectivo, ¿no? Y somos individuos y individuo a individuo tratarnos como tal. Pues ahora somos un colectivo, pero tratarnos como individuos, ¿no? Es un cambio sutil, pero digamos que es unas filosofías distintas, ¿no? Y luego está la parte gótica, ¿no? Que es pues, esta cultura también muy noventera, ¿no? Que bueno, pues sobrecargada, colores negros, melancolías, tristezas, ese tipo de cosas, ¿no? Es mejor leerlo, o sea, porque yo a lo mejor no me sale, no soy capaz de expresar todo lo bien que sería. Bueno, pues nos va a hablar de los temas de vampiro, pues los voy a hablar por encima, ¿no? La bestia soy para bestia no convertirme, ¿no? Que es esto que hablo de que eres humano, tú puedes comportar como un humano, pero no lo eres una criatura distinta. La mascarada, que es esta filosofía de ocultarse al ser humano. Los pecados del padre, que es digamos que es este conflicto entre señor y aprendiz, ¿no? Entre tu creador y tú mismo. La guerra de las edades es esta guerra vampírica que existe. Los conflictos de entre secta con secta, clan con clan, eso lo vamos a ver después. Las conspiraciones, ¿no? Las tramas dentro de tramas. Y el apocalipsis, que es esto que va a ocurrir, ¿no? Que quizás en estas ediciones está más vago, ¿no? Porque digamos que el apocalipsis estaba muy pensado para que ocurriera en un momento dado, concretamente fue 2004, pero con esta reedición digamos que el apocalipsis es algo que se menciona, pero ya no es algo que preocupe. El juego ya no, con no tener una media trama, ya no va encaminado a que ocurra ese apocalipsis. Nos va a hablar de la atmósfera, ¿no? Como atmósfera, pues sensual, misteriosa, peligrosa, inquietante. Y a continuación nos va a hablar de los vástagos, desde su creación, el abrazo y los tipos de vástagos que hay, que son como se llaman los vampiros, los mosocadáveres, la aristocracia de los no muertos, la bestia, la yihad, la ventaja de ser un vampiro nuevo en el mundo moderno, ¿no? Que puedes aceptas mejor la tecnología, está más preparado. Esto concretamente el manual del Anarquistas Liberados lo vamos a ver bastante bien. Diferencias sociales, que puede ser la edad, porque los vampiros están muy saturados en edad, desde el retoño, que es un vampiro recién creado, hasta por ejemplo los neonatos, que son vampiros de un poco más nivel, o un poco que ya se han separado, ¿no? que tienen fácilmente una década probablemente a sus espaldas.
Los Ancilla, que son vampiros que tienen hasta un par de siglos, los antiguos que pueden tener hasta 1000 años, los matusalenes que pueden haber vivido 2000 años, ¿no? O los antediluvianos cuya edad es insoldable, ¿no? Los distintos clanes y sectas. Esto no los voy a ver aquí porque los voy a hablar cuando los veamos. Las tradiciones, las tradiciones básicamente realmente es un elemento de la mascarada, pero digamos que todos los vampiros saben que esto tiene hasta cierto punto de utilidad. Algunas de ellas luego se pelean, esto ya lo veremos cuando veamos Cazados 2 o quizás cuando veamos el Sabbath, ¿no? Pero digamos que es una buena base para empezar, ¿no? Que una de ellas es la mascarada, que no permita que los humanos descubran la existencia de los vampiros. Los vampiros estuvieron a punto de ser exterminados en un momento de la historia debido a que, bueno, se gobernaban el mundo. El dominio, básicamente, que el dominio es tu responsabilidad, el dominio es aquello que controlas. Lo que pasa es que el dominio suele ser de un príncipe, o sea, tú permites a los vástagos pertenecer a tu dominio y digamos que los regentas. Es una estructura muy medieval, muy feudal. Aunque bueno, algunos elementos pueden cambiar, ¿no? La progenie, ¿no? Que es el derecho a tener descendencia, o sea, a hacer chiquillos, pero bueno, que te necesitas un tipo de permiso para hacer aumentar la población. O sea, que yo no puedo coger y crear un vampiro nuevo porque quiero en la camarilla. El Sabbath, pues vamos a ver que esto cambia, ¿no? La responsabilidad, pues bueno, este sentido de que tú eres responsable de lo que hacen tus chiquillos. La hospitalidad, que es que, bueno, pues presentar tanto los vampiros, pues acatar las normas de su ciudad y todo ese tipo de cosas. Y el derecho a la destrucción, que es que los príncipes pues pueden declarar un vampiro que tiene que morir porque ha cometido crímenes. Los dominios muertos, ¿no? Que hablan un poco de los títulos. Pues por ejemplo, hay miles de títulos, ¿eh? El mundo de vampiro está súper jerarquizado, con tipo edad media a lo bestia. Desde los príncipes de la camarilla, pasando a los arzobispos Sabbath o los varones anarquistas. Y pues esto nos habla de todos los títulos. No voy a hablarlo porque son muchísimos y tienen muchísimos cargos. Quizás cuando habla de, por ejemplo, pues la camarilla, por ejemplo, para hablar algunos de los típicos, las arpías, que son las que se dedican a traficar con rumores, el azote, que es el que se dedica a cazar vampiros rebeldes, el sheriff, que es el que se dedica a imponer la ley, el primogénito, que podría ser, por así decirlo, un poco los diputados, ¿no? Son aquellos que forman el consejo privado del príncipe. Por ejemplo, los Justicar, que son los que se dedican a imponer la justicia a nivel global de la camarilla. O el Sabbath, por ejemplo, que tienes generales como el Ductus, regentes como por ejemplo el obispo, que se le orienta al príncipe de una ciudad, ¿no? Los templarios, que son guardaespaldas de élite de los arzobispos y los obispos. Y un poco a poco así. Ya os digo, hay cientos de títulos. Es que es inabarcable. Ya hay un libro después que es el V20 Companion que te dice que es que te los puedes inventar porque hay miles. Está súper jerarquizado. Hay que hablar que las ilustraciones de este juego son muy irregulares. Tienes desde ilustraciones muy buenas a ilustraciones que son mediocres. Esta es de las normales. Pero tienes algunas muy mediocres. Y las que abren los capítulos, que están hechas sobre fotografía, pues esas son impresionantes. Pero digamos que el nivel deja de desear, sobre todo la parte de clanes, es horrible. Nos habla un poco de la mitología de los vampiros, ¿no? Que es el primer vampiro, que supuestamente es Caín, ¿no? Que es maldecido por Dios a ser el primer vampiro. Las generaciones de vampiros, pues cada paso de Caín, pues por ejemplo, está la segunda generación. Bueno, la primera, bueno, pues la primera es una de las cosas que siempre han dejado un poco por allá. Existe la segunda generación, que ya no existen, fueron 3 vampiros. La tercera generación, que pues es la más poderosa, ¿no? Que son los llamados antediluvianos, y cada uno es un miembro fundador de un clan. Esto después, pues bueno, digamos que tiene ciertas connotaciones, no es exactamente cierto. Digamos que hay más terceras de los que puede llegar a aparecer, pero bueno, esto es dentro de un lío de la trama interna y mitología propia del vampiro, que es tremendamente complicada y de la que yo no soy muy ducho. Cuarta y quinta generación, ¿no? Que son los vampiros. Estos son realmente los activos más poderosos, ¿no? Son aquellos que dominan gran parte de la política a muy alto nivel. Séptima y octava generación, que suelen ser lo que habitualmente los más viejos que suelen encontrar un vampiro, ¿no?
Porque los cuartas y quintas, pues es gente que sí, existe. Algunos gobiernan en algunos lugares muy importantes. La Talma de Rap y la Enconu, que son dos sectas muy importantes, de las que hablaré luego. Pues digamos que son muy importantes, ¿no? Son vampiros muy poderosos, pero se dejan ver poco, ¿no? Es gente que está muy aislada, principalmente porque son tan viejos que incluso necesitan algunos de ellos alimentarse de otros vampiros. Entonces suelen pasar la eternidad durmiendo. Séptima y octava, los gobernadores de las ciudades siendo los más antiguos, los sextas, por ejemplo, más de tirando a Europa, y los octavas, pues más tirando a Estados Unidos. Novenas y décimas, pues suelen ser personajes políticos poderosos, ¿no? Undécima, décima y decimotercera, pues suelen ser los personajes jugadores y con lo que más se suele tratar. Y decimocuarta y decimoquinta, pues digamos que son generaciones perdidas, porque digamos que son generaciones muy raras. De hecho, está casi prohibido engendrar lo que se consideran algunos ni vampiros, no son nada técnicas. Es curioso porque estas generaciones pues son fijas, tú no puedes bajar de generación, ¿no? Te jodes, o sea, si tú eres avanzado por un séptima, eres un octava de toda la vida. No es cierto, hay una cosa que se llama la dielería y el amarato, en el que tú puedes absorber la esencia vital de un vampiro más viejo, matándolo, devorando toda su sangre hasta devorar casi su alma, por así decirlo, y entonces bajarías tu potencia de sangre, te acercaría más. Esto está súper prohibido, o sea, esto está muy mal visto por la gran mayoría de los vampiros de la camarilla. Las demás facciones, pues digamos que son tienen sentimientos encontrados. O sea, por ejemplo, el Sabbath pues lo considera normal, ¿no? Los más fuertes prevalecen, y si tú no puedes hablar tu propia sangre, que la guarde una persona más potente que tú. Nos va a hablar de la Gehenna, que es este apocalipsis vampírico, ¿no? En el que los antediluvianos hablarán, se levantarán, matarán a todo en una orgía de sangre y todo se irá a tomar por culo. Y la Golconda, que digamos que es el paraíso vampírico, lo que se podría, por ejemplo, el Bodhisattva, en el que, bueno, pues digamos que tú trasciendes a tu condición de vampiro para llegar a una especie de estado de paz en el que casi no te necesitas ni alimentarte, ¿no? Es un parte mitológico, se conoce cuando se habla de la Gehenna sí, fue el colega del colega de mi colega el que conoció a alguien que sabía de alguien que habló de esto. O sea, es un poco raro, ¿no? Es como la conversión humana, la vuelta a ser un ser humano, pues son cosas muy raras, ¿no? Es un periodo de paz interior que la propia bestia del vampiro pues le cita. Luego nos habla de otros habitantes del mundo de tinieblas, que son los cazadores, tanto los normales yo decido un día cazar a vampiros, ¿no? Y hasta los cazadores supernaturales, que son los Hunter, que de esto hablé en un vídeo muy antiguo de mi canal, que es por el único suplemento libre del mundo de tinieblas que hablé. Los hombres lobo, que bueno, pues estos tienen su propio juego también. Los magi, que son los de Mago la Ascensión, ¿no? Que son artesanos de la realidad. Todo esto lo haremos más en profundidad si llegamos un día a analizar esos libros. La gente salvaje, que serían las hadas, las fantasmas, que serían los wraith, y bueno, el resto de bicherío típico del mundo de tinieblas. Nos va a hablar de un léxico, y bueno, llevo como 25 minutos y aún, pues fíjate que solo he hablado de un capítulo, ¿no? Para que veáis lo complejo que puede llegar a ser este juego. Lo que se refiere a trasfondo, ¿no? Está muy intrincado. Las sectas y clanes, pues aquí nos va a hablar la camarilla. La camarilla es una alianza vampírica de entre 7 clanes, que son Brulla, Gangrel, Toreador, Ventru, Tremere, Nosferatu y Malkavian, en el que, bueno, pues digamos que intenta gobernar a los seres humanos, al unar todos los vampiros. En teoría la camarilla no reconoce, no es cierto, se reconoce hasta cierto punto cierto independentismo por los demás, pero todos los vampiros son por defecto de la camarilla porque el resto no existe. Digamos que intentan meter un poco a sus miembros. Y digamos que es una sociedad muy feudal que se dedica a estructurar a los vampiros de forma que estén muy jerarquizados, muy controladitos, en que los antiguos consigan mucho poder y los nuevos pues les sirvan. No pretenden ser humanos, ellos pretenden controlarlo porque creen que están mucho más controladitos con ellos. Digamos que se vendría a ser el tema por defecto, ¿no? La camarilla, por ejemplo, está muy presente en Estados Unidos, que claro, es como uno de los escenarios principales. Y pero después tenemos el Sabbath. El Sabbath, cuando se crea la camarilla, ¿no? Poco después, mediante el Código de Milán, que es un evento que ocurre, ¿no? La camarilla es creada por lo que se llaman las revueltas anarquistas, que crean un poste que los humanos empiezan a matar a vampiros en masa. Pues digamos que se acojonan y crean la camarilla para protegerse a sí mismos, ¿no? Y que no vuelva a pasar
una cosa así. Pues el Sabbath no, el Sabbath digamos que ellos tienen la creencia de que los antiguos se van a levantar, los van a matar a todos en la guerra, ¿no? Entonces ellos han decidido combatir contra los antiguos y matarlos. Entonces están creados por dos clanes que son el La Sombra y el Chimis, que mataron a sus propios antidiluvianos, y lo que pretenden es matar a todos los antiguos, ¿no? Una especie de orgía de guerra santa perpetua en la que ataquen a todos los que consideran antiguos. Es raro, ¿no? Porque es una secta que a su vez está dirigida por algunos antiguos. Digamos que es una secta temerosa de que los demás tengan el poder, que no sean ellos. Lo que es una especie de ejército perpetuo que se dedica, pues, a gobernar mediante mano de hierro. Ellos no pretenden ocultar, ellos saben que son bestias, son animales. No pretenden ocultar, ¿no? Ni hacerse pasar en humanos, ¿no? Ellos tienen una especie de punto de gobernar bastante extraño. Es una secta muy compleja que muchas veces la gente menosprecia, ¿no? Porque parece que son locos salvajes que se dedican a asesinar por asesinar, ¿no? Satanistas, gente que se dedica a crear vampiros por crear. Entonces, pues la gente suele despreciarlo, pero la verdad es que es una secta mucho más interesante y es que si explicara todo lo que significa el Sabbath, que es lo mejor de Vampiro a la Mascarada, es que podríamos estar aquí fácilmente un vídeo de más de 3 horas y aún no os terminaría de explicar. Os aconsejo leer, si estáis muy interesados, la guía del Sabbath de tercera edición, porque digamos que es la que coge el Sabbath moderno. Digamos que las anteriores guías del Sabbath o el anterior del Sabbath, pues digamos que los propios creadores no sabían exactamente qué hacer. Tienen una especie de cambio de filosofía en la que crean 2 libros, que es un guía de caballería del Sabbath, en la que, bueno, pues allí es donde podemos ver realmente el Sabbath en su máximo esplendor. Ya os digo, es súper interesante. Para mí es la mejor secta de todas. Y bueno, pues tiene prácticas y rituales pues muy raros, muy extraños y muy salvajes, ¿no? Para mí es mucho más la visión de vampiro que la que promueve la Mascarada, ¿no? Que es casi tener políticos inmortales. El movimiento anarquista, digamos que en cierto momento dado, digamos que los vampiros jóvenes pues están hasta los cojones de que los mayores manden, ¿no? Porque el problema del mundo vampiro, el mundo real, tú cuando tienes a alguien que te manda, pues bueno, tú dices, bueno, en algún momento se jubilará, se morirá, le pasará algo y yo pasaré a su puesto, ¿no? El mundo de vampiros es súper cruel. O sea, tú desde que naces hasta que mueres casi te vas a quedar en la misma posición social. Al menos que ocurran cosas raras. Pues digamos que los anarquistas no están de acuerdo en esto. Ellos consideran que todos los vampiros tendrían que ser iguales, ¿no? Y tener el mismo poder de decisión. Pues digamos que pues se dedican un poco a esto de elementos de individuo, ¿no? En el que nadie los gobierne lo que quieren hacer. Esta secta además tiene su propio libro en V20, que es Anarquistas Liberados, que, bueno, ya hablaré con él. Como no voy a hablar de ellos mucho cuando hable de ese suplemento, digamos que por ahora los vamos a dejar un poco aparte, ¿no? Los independientes, que son clanes que no se unen a ninguna secta ni a ningún movimiento específico, digamos que se autogobiernan, son sus propias facciones. Unos son los asamitas, que son una especie de vampiros que consideran que hay que cazar vampiros, matar vampiros para mejorar ellos, ¿no? Es una especie de clan de asesinos, que además, depende del momento histórico, pues tiene una maldición que les impide o no hacerlo. Los Giovanni, que es una familia mafiosa hasta cierto punto, ¿no? Y se dedica pues a hacer mafiosos vampíricos. No me termina de gustar. Los Ramnos, que son una especie de organización caótica, ¿no? Porque son vampiros casi estafadores, burlones, tal. Extraños, ¿no? Para empezar, nacen principalmente de las familias gitanos, ¿no? Los romaní. Y después están los seguidores de Set, que digamos que ellos se creen que son una raza de vampírica aparte, que merece gobernar, ¿no? Y son bastante corruptores y bastante rarillos. A mí no me gustan, ¿eh? Y bueno, vamos a hablar un poco de los clanes vampíricos, los 13 clanes. Están los Esamita, que son estos cazadores de vampiros que ya he hablado, ¿no? Imaginaos Assassin's Creed, pues si los asesinos fueran vampiros. De hecho, es que la fortaleza de Alamut y todo este tipo pasa, ¿no? Tienen una especie de, además, hechiceros de sangre, trabajan como mercenarios a cambio de un precio de sangre, tal. Tienen un defecto, ¿no? Que es que no les permite beber sangre de otro vástago, o sufre daño letal. Digamos que a mí es uno de mis clanes favoritos, de hecho. Es muy de combate, es cierto, pero no sé, tiene una filosofía y una forma de ser y una independencia tal que la verdad a mí me mola jugarlos. Lo que pasa es que suelen estar bastante prohibidos, ¿no? Porque los directores de juegos se sienten bastante incómodos cuando tienen una samita. El Brulla.
El Brulla, digamos que son los anarquistas por excelencia, ¿no? De hecho, son los fundadores del movimiento anarquista, técnicamente, ¿no? Y pues antiguamente, pues es gente que se dedica a responder contra la autoridad, ¿no? En la antigüedad, pues eran filósofos, fueron fundadores templarios, fueron pensadores, y ahora, bueno, pues como ese tipo de cosas, las noches actuales, pues no están tan bien, pues suelen ser más bien pandilleros, gente que se dedica a hacer revueltas, a hacer manifestaciones y ese tipo de cosas. Vemos que son, además, es un clan muy duro, es un clan muy violento, porque tienen un defecto que es que, digamos que la bestia está muy presente en ellos, se les suele ir la pinza y se suelen matar. La teoría de esto es que ellos, los Brulla, no están creados por Brulla, el primogénito original, sino por Troile, que en un acto de desesperación asesinó al antediluviano, se convirtió en su propio tercera y creó su propio linaje, ¿no? De hecho están los True Brulla por otro lado, que hablaremos mucho después. Después tenemos los Gangrel que es los animales, los vampiros animales, ¿no? Son aquellos que abrazan un poco la bestia interior y viven en el campo, viven más asalvajados, más independientes. Y pues su defecto, por ejemplo, es que se van transformando pequeñamente en animales, ¿no? Son estos vampiros. Cuando hablas de un vampiro que se transforma en niebla, en lobo, o ese tipo de cosas, es un Gangrel. Es mi K favorito también, una vertiente que se llama los Gangrel urbanos, que sí que son ya directamente mi facción favorita de vampiro. Los Giovanni, también he hablado de ellos, es un vampiro similar, que básicamente pues eran sirvientes de un clan antiguo que se llamaba Capadocio, en el que, bueno, pues ellos absorben la energía vital de los Capadocio y se transforman pues en su propio clan. Son vampiros muy metidos en el mundo de los muertos. De hecho tienen una disciplina, hablaré después, que se llama nigromancia, ¿no? Que permite hablar con los muertos, viajar al mundo de los muertos, ese tipo de cosas, ¿no? Es un clan, digamos que muy necromántico. En la sombra también se encuentran entre mis clanes favoritos, que digamos que son unos vampiros, vendrían a ser una especie de élite social, ¿no? De vampiros que controlan las sombras, ¿no? Se transforman en sombra, pueden mover las sombras, tal. Un clan bastante chulo estéticamente, ¿no? Y visualmente potente. El Malkavian está muy bien, pero tiene un problema, ¿no? Su defecto principal, bueno, el defecto principal, por cierto, de la sombra es que no se reflejan. Estos sí que son los que no se reflejan en espejos. Los Malkavian es el clan loco, ¿no? Están maldecidos con una especie de locura y, digamos, están todos conectados mediante lo que se llama la red Malkavian, ¿no? Que digamos que no les permite estar muy cuerdos. Todos ellos tienen una locura, ¿no? Y el problema que tienen es que esto es la justificación que tienen los malos jugadores de tocar las pelotas. Porque es difícil para una persona no loca tratar con un loca que no sea el soy tonto. Digamos que suele ser bastante respetuoso en muchos puntos. Y digamos que suele ser, ya os digo, es lo que, como tienen un poder muy tocho que se llama la dementación, es el jugador que quiere llevar ese poder, pues y no sabe hacer algo interesante, pues digamos que es el que justifica: toco las pelotas por tocarlas y no me puede decir nada porque soy Malkavian y estoy loco. Ya os digo, es un clan muy complicado de llevar y la verdad es que el problema es que mola mucho, ¿no? Y tiene cosas muy curiosas. De hecho, cuando los personajes Malkavian de libro, esos son muy interesantes, pero digamos que no funcionan bien cuando son llevados por jugadores. Nosferatu es mi experiencia personal, ya sabéis que yo siempre hablo desde mi experiencia personal. Los Nosferatu, que es el clan de... Bueno, pues tienen un aspecto horrible, ¿no? Feo, como puede ser el Nosferatu de la propia película, ¿no? Si habéis visto lo que hacemos en las sombras, el que vive en el sótano, el vampiro que vive en el sótano, pues vendría a ser esto, ¿no? Son vampiros feos, horribles, que tienen una maldición en el que se les hacen convertirse en seres muy, muy feos. De hecho, su defecto es que fallan automáticamente todas las tiradas que tengan que ver con la apariencia, y tienen una apariencia 0 cuando el mínimo atributo es 1. Digamos que suelen ser informadores y ese tipo de cosas. Los Ramnos, que tienen el quimerismo, que funciona con ilusión, ¿no? Y su debilidad era este tipo de cosas. Tienen un vicio concreto, ¿no? Y ya os digo, suelen ser este tipo de solitarios, ¿no? La cosa es que, por ejemplo, se decía que los Ramnos podían vender el sol a un troll. Y que, bueno, aún así, si los Ramnos no robaran el sol, pues obligarían a la gente a pagar cuota por verlo, ¿no? Sellos de Seth son este tipo de corruptores, tal, que se consideran que ellos no nacen de un antediluviano, sino de una segunda generación que se llama Seth, que es el hermano de Caín, tal. Es una historia muy complicada. O sea, los seguidores de Seth es uno de esos clanes que a mí me son muy confusos. Toreador, que son los vampiros que aprecian la belleza, el arte,
¿no? Son también un vampiro muy tipo aristócrata, ¿no? Es uno de los dos clanes pilares de la camarilla. De hecho, su defecto es que cuando ven una obra de arte se quedan ensimismados, ¿no? Son los que buscan el arte. El arte en muchas expresiones, o sea, porque, bueno, los toreadores del sábado son un poco perturbadores. Tremere, el clan de los hechiceros. Estos son los que habéis jugado a las mágicas, quizás os suene, ¿no? De hecho, están ligeramente enlazados, el creador del juego es el mismo. Y digamos que eso es un clan de hechicero que traicionaron a un... o sea, consumieron a un vampiro, ellos que se llaman la inmortalidad, y para ello consumieron el alma vampírica de un antiluviano llamado Saulot por parte de Tremere. Y bueno, se convirtieron en una especie de vampiros muy chungos, que dan una guerra vampírica que casi borra de la mente a Saulot y los Salubri. De hecho, bueno, pues una banda de conspiradores, es una especie de piña extraña. O sea, es un clan, mola un montón. De hecho, es un clan que mola bastante, aunque yo lo detesto. Pero he de reconocer que son unos villanos magníficos. Es un clan súper desarrollado, muy bien creado. De hecho, está tan bien creado que casi se come al resto de clanes, porque tienen muchísimas cosas, o sea, se volcaron mucho en desarrollar los Tremere, y a veces eso hace que los demás clanes parezcan menos desarrollados, ¿no? Cuando los vampiros además tienen un acceso a unos rituales de sangre, un magia de sangre, y de cosas que la verdad son personajes muy complejos, muy estratificados, casi es una secta dentro de una secta, porque ellos son uno de los defensores más fervientes de la camarilla, porque más que nada pues es que todos los demás les odian. Y claro, ya os digo, es un clan extraño, ¿no? Y con vinculación a gran parte del mundo de tinieblas. El Chimis es un clan alienígena, ¿no? No que esté creado alienígena, ¿no? Sino que es un clan muy extraño, ¿no? En el que se basa en su modificación corporal y ese tipo de cosas. O sea, ellos son, por ejemplo, pues crean esculturas de carne, son capaces, por ejemplo, de sacarse garras moldeándose unas garras, o por ejemplo se pueden moldear más bocas para comer. O sea, es un clan muy raro. Y además que el creado muy alienígena. Esto es uno de los clanes que cambian conceptualmente desde su primera concepción original hasta que termina saliendo, ¿no? El Ventru, por ejemplo, que sí que es el clan aristocracia, es el clan que funda la camarilla, ¿no? Si la cara del sábado es la sombra, el Ventru es la cara de la camarilla, ¿no? Son el gran aristócrata, los grandes caballeros antiguos, ¿no? Los fundadores de Roma, por así decirlo. Y bueno, pues de hecho su efecto es que solo se pueden consumir sangre de cierto estatus social, ¿no? Definido por el jugador, por ejemplo. Gente que tenga sangre europea, o solo puede ser muy vago, ¿no? Pero solo pueden consumir un tipo de sangre muy concreta. Bueno, una vez terminado este primer tercio, vale, hemos acabado el primer tercio, que no es el primer tercio del libro, es el primer tercio del juego. Pasamos al libro segundo y se llama La Conversación. Aquí ya vamos a hablar de la creación de fichas, ¿vale? En el que la ficha es muy fácil de crear. Además es muy visual, es una de estas primeras fichas en las que tú necesitabas hacer un máster, por así decirlo. Tú tienes una serie de puntos que vas invirtiendo en bolitas. Por ejemplo, cada atributo, cada habilidad, todo en el juego para el personaje va con bolitas. Si se ve una ficha, pues se ve perfectamente. Si descargáis una ficha de vampiro vais a ver que todos tienen bolitas. Entonces tú rellenas una cantidad de bolitas, depende a lo que vayas a empezar. Habitualmente pues todo el mundo se va a hacer un 13º, vienen reglas para hacer todas otras generaciones, que vas a tener más. Y digamos pues que te los tienes que poner, por ejemplo, los atributos son 9 divididos en 3 categorías. Pues en una categoría pones 7 bolitas, en otra 5 y en otra 3. Todas empiezan a 1. Después las habilidades, 13, 9, 5. Después ventajas que son disciplinas, trasfondos y virtudes. Y poco a poco vas a ir rellenando. Por ejemplo, primero eliges un concepto y un clan. Después la naturaleza y la conducta. La naturaleza de conducta, digamos que es una guía interpretativa de cómo ganar una serie de ventajas cuando la cumples. Seleccionas atributos, las habilidades, las ventajas de distinto tipo. Y después inviertes una serie de freebies, ¿no? Esto voy a llegar un poco después. Ya he hablado de la conducta y de la naturaleza. De hecho, la conducta es cómo intentas aparentar ante los demás, y la naturaleza de cómo eres tú mismo. Está un poco ahí. No creo que conceptualmente funciona mejor que cómo funciona en el juego.
Bueno, los atributos, hay que tener los atributos y las habilidades. Cuando llegan a 4 tienes que comprar una especialización automática, en el que cuando tú sacas una tirada que tenga un 10, cuenta como doble éxito. Esto cuando veamos el sistema lo vamos a hablar. Y bueno, pues no voy a hablar de todos los atributos y habilidades. Digamos que están divididos en mentales, físicos y sociales. Bueno, los sociales, por ejemplo, tenéis apariencia, y físicos por fuerza y destreza. Habilidades divididas en talentos. Talentos es cualquier cosa que puede tener una persona normal, por ejemplo, conciencia, atletismo, expresión, que cualquier persona puede llegar a desarrollarlo por sí mismo. Después tenemos las técnicas, que requieren un poco más de aprendizaje, ¿no? Podría ser conducir, artesanía, necesitas habitualmente a alguien que te enseñe, o sacarlo de forma autodidacta es más complicado. Y el conocimiento, que ya necesitas que alguien te hable. Me ha llamado la atención, o al menos yo no lo he encontrado, y fíjate que lo he intentado buscar. Como yo no tengo mi libro de tercera edición, pues que no hay la habilidad de lingüística, ¿no? Los idiomas han como desaparecido. Me parece bien, porque era una habilidad de estas que es como la lingüística de las versiones muy antiguas de Tulu, ¿no? Es una de estas habilidades de... ¿Por qué no tengo los que tengan coherencia por trasfondo y ya está? Pues supongo un poco eso. Después los trasfondos, que vendrían a ser pequeñas ventajas. Por ejemplo, tener un aliado, tener criados, contactos. Por ejemplo, tener títulos. Por ejemplo, si quieres ser un príncipe, pues necesitarías tener estatus 5, ¿no? Aquí un poco vas a generar un poco los puntos de tu personaje, ¿no? Hay bastante rebaño, mano negra, empezar con rituales vampíricos. La fuerza de voluntad. En fuerza de voluntad vendría a ser como los puntos de destino. Mucha diferencia, porque lo que hace la fuerza de voluntad es que te permite pasar algunas tiradas de forma automática. La reserva de sangre, que es los puntos de sangre que tienes que usar, que vendría a ser como una especie de mana, aunque no es cierto, ¿no? Tú básicamente consumes 1 al día y después, por activar poderes, pues consumes más. La salud es uno de estos juegos que cogen el sistema de niveles de vida, que está muy bien. Yo siempre lo prefería al sistema de puntos de vida, me gustaba más, pero lo cierto es que tiene un problema de base bastante grave, ¿no? Que es lo que se llama los 5 cortes de papel. Aquí hay más de 5 puntos de vida, ¿vale? 5 niveles de vida. Pero básicamente es que tú te morirías con X como no distingue, o sea, ya recibas un punto o 1000 de daño. Digamos que tú bajas un nivel, no es exactamente cierto, pero digamos que yo me hiro con un papel y paso a estar magullado. Estoy haciendo lo absurdo, ¿vale? Pero el problema es que si estoy mal herido y me rozo con un papel, me corto con el papel, paso a estar tullido. O sea, digamos que está muy... O sea, el momento, el daño no está del todo bien balanceado en este punto. Es verdad que es una buena solución y que me gustan más los puntos de vida, pero tiene sus desventajas. Bueno, después tenemos lo que se llaman los rasgos, que vendrían a ser la voluntad, la conducta y el autocontrol, que serían la conciencia, el autocontrol y el coraje, en el que básicamente pues es una serie de atributos en los que vamos a resistir desde el miedo a tener que alimentarnos por alimentarnos y tipo de cosas, ¿no? Son una serie de atributos que se utilizan para controlar la fuerza interior, la bestia interior que vive dentro del vampiro en situaciones extremas. Bueno, las disciplinas. Este es el capítulo gordo del juego. O sea, voy a hablar muy vagamente de ellas. Un poco que hacen por encima. No voy a hablar de todos los poderes porque sería una locura. El animalismo vendría a ser el control de los animales, desde invocarlos hasta hablar con ellos. Entender en aquellas que son un poco más importantes. Todas vienen divididas entre sus niveles 1 a 9, al contrario que ediciones antiguas que venían hasta 5. Porque los poderes más avanzados eran considerados fuera del alcance de los jugadores y venían en libros aparte, ¿no? Aquí vamos a tener todos. Hay poderes que se repiten, por ejemplo hay 2 poderes de nivel 7, por ejemplo en algunas disciplinas, poderes de nivel 6. Eso es porque hasta nivel 5, digamos que es una ruta muy genérica, y a niveles altos lo que es la experiencia del vampiro es como... O sea, no es algo que esté inherente en el vampiro, no son disciplinas que sean inherentes al vampiro, ¿no? Sino que el vampiro, a base de su experiencia vital, las diseña a medida. Esto diría que cada vampiro tendría, por así decirlo, su propio nivel de disciplina a partir de esto, pero el juego lo simplifica y te pone de ejemplo. Digamos porque sería un poco complicado, ¿no? Yo aconsejaría a los directores de juego que tengan tiempo y jugadores con los que puedan hablar, crear sus propios poderes, pero aquí te vienen bastantes ejemplos. Auspex es una especie de
extrasensorial, que te permite ver cosas que habitualmente no se ven, incluso el aura de las personas. Viene una serie de código de colores de auras, bastante interesante. Te permite ver el pasado y el futuro a cierto nivel. Celeridad. Bueno, celeridad es lo que podemos llamar el top 3 de poderes. Bueno, para empezar, tú en teoría solo puedes aprender los de tu clan. Para poder aprender los de otro, alguien te tiene que enseñar, habitualmente compartiendo su sangre. Esta es una regla que los directores malamente se suelen saltar, sobre todo con celeridad, fortaleza y potencia, ¿no? Pero en teoría tú tienes que probar la sangre de un vampiro que sepa esa disciplina para poder entrar en ella. Es lo que hace que, bueno, pues no entre dentro de muy lo habitual que un vampiro aprenda, ¿no? Porque digamos que se vincula de sangre con otro vampiro y eso no mola. Celeridad. ¿Celeridad qué hace? Celeridad es el movimiento supremo, ¿no? Es la velocidad, la velocidad a alto nivel. Si habéis visto Underworld Guerras de Sangre, pues yo hacía la broma durante la película de ala, ya están usando celeridad otra vez. Combinado un poco con Protea. Básicamente lo que te permite celeridad es que se considera su uso pasivo, es que se considera que tienes éxitos automáticos en la tirada de destreza, y su éxito secundario es que tienes acciones adicionales por turno. Dementación, que es que básicamente es extender la locura, es quebrar la mente de otra persona. Es un poder muy bestia, bastante chulo. Dominación, que digamos que es dominar a otra persona, darle órdenes. Al no confundir con presencia. Presencia es que el otro quiere servirte, digamos que se siente obligado, pero es todavía en parte consciente de sus acciones, ¿no? Y es más difícil obligarle a hacer algo que no quiera. Dominación no es, directamente es el truco Jedi. Extinción es que digamos que es volver veneno de sangre, por así decirlo, ¿no? Es lo que te permite, por ejemplo, yo cubro es la de los asamitas, ¿no? Es vomitar una llama de sangre, es cubrir con mi sangre un arma y que esta se resulte venenosa para los vampiros. Es una disciplina muy diseñada para cazar y matar vampiros. Fortaleza, que se utiliza para resistir daños agravados. Esto cuando hablemos del sistema de combate ya veremos qué es. Necromancia es una de las sendas raras, ¿no? Porque lo que tiene necromancia está dividida en subsendas. Entonces tú lo que haces es subir en una de los subpoderes, que son poderes que solo llegan hasta 5. Pero digamos que sirven para muchas cosas con los muertos, desde hablar con ellos hasta levantarlos en vida. Y tiene además una serie de rituales vampíricos que la verdad mola un montón. De hecho, el sistema de rituales a mí me gusta bastante. De hecho, yo hubiera hecho las disciplinas casi con rituales, ¿no? Hubiera creado disciplinas muy básicas y el resto lo hubiera creado casi con rituales, porque me parece mucho más chulo. Mi opinión personal. Claro, los rituales necesitas tiempo, necesitas tal. Yo hubiera creado una serie de disciplinas básicas y el resto lo hubiera hecho con. Pero vamos, es una opinión puramente personal, después tenemos, bueno, es una de estas disciplinas que fácilmente te ocupan 40 páginas. Generación, el uso de las sombras, desde por ejemplo usar una sombra para estrangular a otro, hasta cubrirte de sombras, hasta crearte una especie, convertirte en un monstruo de sombra. Ofuscación, que vendría a ser un poco la invisibilidad, o por ejemplo cambiarte el rostro. Los Nosferatu suelen ser maestros de esta. Potencia es el equivalente a fortaleza y destreza, pues para la fuerza. Uno es para la resistencia, otro para la destreza y este es para la fuerza, que básicamente es lo que te permite creas heridas adicionales con tus puños. La presencia, que es esto que he dicho, la diferencia con dominación. Protean es uno, bueno, es que los inglés de mis favoritos. Entonces Protean es también una de mis estas favoritas. Es la que te permite, por ejemplo, a conseguir rasgos animales. Por ejemplo, te permite, por ejemplo, ver la oscuridad porque tienes los ojos de un gato. Crear garras, convertirte en lobo, el típico convertirse en niebla, ¿no? Es los poderes fundirte por la tierra, ¿no? Es meterte dentro de la tierra para dormir. Quirismerismo, que es crear ilusiones. Serpentis, que es el uso de las serpientes y convertirte en serpientes, una disciplina muy rara. Seguidores de ser quizás como me gustan. La taumaturgia, ¿no? Que es esta magia vampírica avanzada, parecida a la nigromancia.
De hecho, la nigromancia pues se basaron en la taumaturgia para hacer la revisión en su día. Y digamos que tiene de todo. De hecho, me ha llamado la atención que tiene, por ejemplo, una basada en la tecnología, ¿no? Arquistas liberados, ya lo hablaré de esto porque tiene su aquel, ¿no? Los Tremere han creado bastantes rituales en ese libro, bastante divertidos. Tienen de todo también. Además, los Tremere directamente, si los otros tienen que ver con los muertos, directamente los Tremere es todo lo que nos molaría que hiciera un vampiro y no teníamos ni puta idea de que lo pueda hacer, o a qué disciplina encasquetárselo, pues nos lo inventamos y lo ponemos a los Tremere como una senda de taumaturgia o como un ritual. Y punto. Mola un montón, está muy bien diseñada y tiene, como digo, yo hacía la broma, que es que en ediciones antiguas tenías 2 libros dedicados solo, que era el libro de los Tremere y el libro de la magia de hechicería sangrienta, o sea, solo dedicados a la taumaturgia. Vicisitud, que bueno, pues nos habla un poco de esta creación y moldear el cuerpo humano. O sea, propiamente dicho, tú podrías hacer una mesa que es una persona con esta disciplina. Capítulo 5. Reglas. No sé, a lo mejor tengo que dividir el vídeo en 2, por cierto, os advierto, para que no sea completamente un coñazo. Bueno, capítulo 5. Reglas. Nos habla de la regla de oro. Cambia la regla que quieras, lanzando dados. Básicamente tú coges un pool de dados, tanto como tu habilidad más atributo. Acciones reflejas, de aquello que no eres consciente de hacer. Por ejemplo, la típica habilidad de percepción sería una refleja. Acciones múltiples, que es que básicamente tú coges no todo se puede hacer, ¿vale? Pero tú cogerías el atributo y la habilidad más pequeña de los que quieres usar y eso creas un pool de dados y lo divides entre todas las acciones. Por ejemplo, si yo tengo 7 dados, pues puedo dividir y voy a hacer 2 acciones. En una pongo 3 y en otra pongo 4, o en una 1 y en otra 6, como prefieras. Dificultades. Bien, aquí es donde tenemos uno de los primeros problemas. El antiguo vampiro, ¿vale? Tenía un sistema de dificultades que tenías que sacar X número en los dados, ¿vale? Para tener éxito. Eso se cambió porque se descubrió que no era muy buen sistema y se determinó que la dificultad estándar, no recuerdo si eran 6 o 7 ahora mismo, y lo que necesitabas eran éxitos adicionales. Pues ahora han vuelto el sistema original de vampiro, en el que, claro, pues conseguir 6 o más o 7 o más no es muy complicado, pero cuando nos vamos a 9 o más, ¿por qué? Para eso pide 2 o 3 éxitos de 7. Porque además el grado de éxito también existe. O sea, has cogido lo peor de los dos mundos. O sea, es verdad que es mejor, y yo creo que se debería haber adaptado el sistema de Requiem. Eso es verdad que eso hubiera obligado a cambiar muchas cosas y algo mucho más profundo de lo que se buscaba. Pero no me vuelvas al sistema de segunda edición o de primera edición en el que tenemos que sacar un resultado concreto en los dados. Sobre todo porque los 1 restan éxitos. Y claro, a más dados, más posibilidades de sacar 1. Y es verdad que cambiaron la pifia para que solo sacas pifia y sacas 1 y no has sacado ningún éxito. Pero sigue siendo un riesgo cuando tienes 9 o más, si tienes muchos dados. Los 10 valen dobles si estás especializado, por cierto. Y bueno, pues vienen un poco del típico acción enfrentada, que es quien saque más éxitos. Acciones extendidas, necesitas sacar éxitos en el tiempo, ayudar, el tiempo narrativo y este tipo de cosas. El capítulo 6 otros son capítulos más cortos. Vampiro, unas ventajas que tiene, que es un sistema relativamente ligero, sobre todo para la época. Es verdad que tiene muchas reglas después para cosas muy tontas, pero lo verdad es que en su momento pues, era muy ligero, no tenía una gran exigencia, ¿no? Pues nos va a dar tipos de acciones, por ejemplo las automáticas. Arrancar un coche, pues nos tira, ¿no? A tareas físicas, de ejemplo, por ejemplo, como abrir y cerrar una puerta, como hacer una carga, como cazar. La caza es verdad que te dicen que la juegues cuando puedas, pero viene un sistema de cazar por tiradas. Yo opino que está bien jugar la caza. Yo creo que debería jugarse al menos una caza por sesión. No de cada jugador, sino una caza. Elige un jugador y ese tiene que interpretar la caza, ¿no? Porque es uno de los o sea, tú cuando juegas a vampiros, un poco por las sensaciones y el ambiente. No juegas para ser un superhéroe o un político, ¿no? Aunque mucha gente juega así. Tareas mentales, ¿no? Creación de por ejemplo, de una obra de arte o
o informarte, ¿no? Vienen un montón de acciones de ejemplo, porque en teoría tú puedes coger cualquier atributo con cualquier habilidad y crear para resolver una acción, ¿no? Dicha por el máster, pues te viene cuáles son las combinaciones más habituales. Pues por ejemplo, si quieres hacer una conversación, pues carisma más liderazgo. Quieres seducir, pues según, si quieres hacerlo por primera, así por primera por una aproximación y un comentario inicial, pues a lo mejor apariencia más su refugio, ¿no? Porque no realmente lo estás intentando ocultar. No solo la reserva de sangre, ¿no? Que, pues, cuáles son los límites. Habitualmente estás limitado a 10 puntos. Los jugadores son más puntos cuanto más generación hacia abajo que tengas. Y, por ejemplo, puedes gastar puntos de sangre para curarte o para mejorar tu fuerza durante 1 o 2 turnos. Ese tipo de sangre. También nos habla de cuánto tiene cada tipo de criatura de sangre. Pues, por ejemplo, un humano normal tiene 10. No hay que confundir la cantidad de sangre, sino que es la potencia de su sangre. Por ejemplo, un hombre lobo son 20. Pues una vaca son 5. Un perro es 2. Nos habla del sistema de combate. Y aquí es donde tenemos el gran problema. El sistema de combate. Bueno, aparte del sistema de iniciativa, ¿vale? Que no es muy complicado y además puedes decir que son estáticas, la que se saca el primer turno se mantiene. El problema es que sí que hay demasiadas tiradas. Para un juego que se considera narrativo, además esto es muy negativo. ¿Por qué? Porque yo ataco. Claro que voy a atacar. ¿Vale? Tiro los dados de ataque. Y tengo que conseguir X éxitos, depende del tipo de ataque. Pues por ejemplo, un ataque a distancia pues es 6, un ataque de cuerpo pues es 6 también. Pero por ejemplo, si quiero morder con mis colmillos es 9. A una criatura que se defiende, o sea que no está paralizada. Bien. Yo tiro mi ataque. Si otro se está defendiendo activamente, tira su defensa. Los éxitos que diferencien pasan a la siguiente tirada, que es el daño, lo que sumo al daño del arma o cosa que esté usando. Habitualmente va a ser pues un arma de cuerpo a cuerpo, vas a ser fuerza más X. Después de confirmar el daño, el otro tira resistencia. Y esos son los éxitos que se restan al daño que yo he hecho. Y una vez que tengo eso, esos son los niveles de heridas que he hecho. Problema G. He hecho 4 tiradas si el otro se defiende activamente, o solo 3 si no se defiende de forma activa. Y puede llegar a ocurrir que después de la tercera tirada, no en la primera, en la tercera tirada, todo haya sido innecesario porque no ha pasado ningún tipo de éxito. O sea, y no son cosas de decir un dado tal, no, es que son pilotes de dados, es que son cubos. O sea, después de 3 tiradas puedo no haber tenido éxito. O sea, es que es un lastre. O sea, significa que en una pelea por turno de entre 2 vampiros, un turno son 8 tiradas y habitualmente no se va a resolver el primer turno. Esto todavía en vampiro dice, no, pero el combate no es importante en vampiro, tal. Bueno, relativamente no es importante. No es verdad que no es tan importante porque no es uno de los temas principales. Pero directamente en otros juegos del mundo de tinieblas es que lo mata. Y dices, bueno, pues cámbialo. Bueno, pues el problema es que todo el sistema de disciplinas está planteado bajo la premisa de que el sistema de combate funciona aquí. O sea, cambiar una cosa del sistema de combate, casi todas las disciplinas de combate, que yo os digo que no son 2, son fácilmente el 70 o el 80% de las disciplinas, hay que cambiarlas todas. O sea, esto es la gran lastre que yo veo del mundo de tinieblas. El mundo de tinieblas nuevo, el Crónicas de la Oscuridad, esto lo soluciona bastante mejor. Pero este juego no, lamentablemente no. Tienen un montón de reglas, por cierto, para maniobras y armaduras, daños, tipos de cosas, o sea, estados alterados. Yo os digo que es un problema. No, además, yo os digo, es lo peor que tiene. O sea, 3 tiradas, entre 3 y 4 tiradas, resolver un ataque. Ponte que son 5 jugadores, 5 veces por turno esta situación, ya son 20 tiradas. Bueno, vamos a poner que no se defiende nadie activamente. 15 tiradas, más luego vamos a suponer que se enfrentan a una fuerza de 5 personas también. Son 30 tiradas un turno. Por un combate 5 versus 5. Y puede que no tengas ningún tipo de resultado. Esto, sinceramente, es el gran lastre. Para mí es el gran lastre del mundo de tinieblas. La salud. Bueno, la salud, para empezar, pues los vampiros, para empezar, cuando llegan a 0, habitualmente lo que se quedan es el letargo, ¿no? Y no se pueden mover, tienen que dormir hasta que se regeneren. Depende de la humanidad, que hablaré después, pues esto puede ser más o menos.
Pero hay tres tipos de daño: el contundente, el letal y el agravado. El contundente y el letal los vampiros no lo distinguen. Esto es porque es un sistema genérico. Básicamente el contundente es aquel que tú puedes absorber, el letal es aquel que no puedes absorber, y el agravado es habitualmente daño que directamente es muy complicado de curar. No importa, porque el daño agravado los vampiros no lo distinguen del todo, o sea, casi podemos decir que lo convierten en letal y el letal en contundente. El agravado, pues, por ejemplo, lo que hace es que no se puede ser absorbido, o sea, tú te lo comes, o sea, por ejemplo, la luz del sol, pues sería un ejemplo de esto. El letal, pues, podrían ser, por ejemplo, disparos de bala, y el contundente serían ser puñetazos. Lo que pasa es que los vampiros, los mortales tienen bastantes diferencias con esto, los vampiros técnicamente no, porque como son criaturas inmortales que se van regenerando con puntos de sangre, pues esto ni lo nota. Bueno, pues tienes bastantes tipos de cosas, como las caídas, el deterioro, da tipos de daños por fe, por electrocución. Tienes el sistema, por ejemplo, de caer en la bestia. La bestia es cuando a ti te falta sangre o ves estás muy bajo, pues digamos que haces una tirada para ver si te controla esta especie de ser demoníaco o sobrenatural que posee todos los vampiros, ¿no? Y empieza a hacer atrocidades. Digamos que entra en una especie de frenesí. Esto les puede ayudar, ¿no? Porque digamos que hacen... Esto también pasa cuando huelen sangre y tal. Esto también les ayuda hasta cierto punto, ¿no? Les vuelven a violentos mejores, en definitiva, pero claro, no son de todo conscientes de sus actos. Entonces el Rosnosek, el miedo rojo, ¿no? Que es que los vampiros, claro, el fuego y el sol son de las cosas que les matan de verdad. Entonces digamos que tienen que hacer una tirada para no huir desfavoridos cuando lo ven. La Golconda y otras vías de la salvación, que digamos que es este punto de trascendencia, ¿no? La conversión en mortal, la luz del sol, pues bien, ya os digo, un montón de cosas, incluso las locuras. Vienen muchas para elegir, sobre todo porque bueno, ahí está el Malkavi y la alimentación para que puedan hacerlo usar. Y por último viene un ejemplo de fuego. Bueno, el siguiente capítulo ya es el capítulo 7. No os preocupéis, estamos terminando, porque además los capítulos a partir de ahora van a ir un poco más rápido. Es la moralidad. Digamos que los vampiros, para ponerse el límite a su bestia, cogen una senda, ¿vale? Habitualmente es la humanidad, ¿vale? En el que, bueno, pues los vampiros es esta imitación del ser humano. Intenta llevar a cabo una serie de actos para controlar su bestia. Vamos a verlos, por ejemplo. La humanidad, pues por ejemplo, humanidad 10, pues tendrías que... sería no tener pensamientos egoístas, lo cual hace que directamente ni los humanos tengan humanidad 10, olvidaos. Y de hecho, el propio acto de alimentarse para no morir ya sería esto. O sea, yo no sé cómo se llevaría. 9 sería actos egoístas menores. 8 es dañar a otros, por ejemplo, alimentarse de un ser humano, pues sería esto. 7 es robar. 6 es transgresión accidental, por ejemplo, beber de un recipiente hasta dejarlo seco por el hambre. Digamos que es una serie de pecados. Cuando cometemos uno de estos, tenemos que tirar para ver si perdemos humanidad. Y digamos, esto es lo que nos permite mezclarlos con los seres humanos. Hay cosas que afectan a la humanidad, ¿no? Por ejemplo, el controlar a la bestia interior. Pero digamos que no es cogido como eso. Es una filosofía que el de vampiro, esto se va a llevar además con lo que se llaman las sendas de iluminación. Es una filosofía que el vampiro crea para contener a su bestia. No significa que es una manga ancha para hacer o para limitar. Es un código moral, por así decirlo. Es el código por el que el vampiro logra, por así decirlo, mantener su propia personalidad. Porque cuando llegan a 0, directamente es como una bestia sin control al servicio del director de juego. Deja de ser personaje jugador. Digamos que es eso, es el ancla, es el código que les permite mantener su propia personalidad. No es algo que les limite, no, es que esto es lo equivocado, sobre todo con las sendas de eliminación. No es, digamos, es el conflicto interior del vampiro por mantener su individualidad y que no sea la bestia interior la que controla sus acciones. Digamos, es aquello con lo que se excusan de que yo todavía soy amo de mis actos. Y las sendas de eliminación se ven muy bien. Las sendas de iluminación, aparte de que tienen algunos atributos y hacen algunas cosas distintas a la hora de hacer algún chequeo, tienes lo que se llaman luego las filosofías distintas. Por ejemplo, la senda del acuerdo honorable,
que por ejemplo pues sería fallar en mantener el precepto del grupo, asociarte con indignos, desobedecer a tu líder, ¿no? Es la senda de los caballeros, la senda de Caín, que en teoría es la que guía a los primeros vampiros, por ejemplo, hacerse enemigo de los humanos y convivir con ellos. Esta es la que intenta comprender un poco la maldición, ¿no? La senda de los cátaros, que por ejemplo es mostrar confianza, abstenerse de satisfacerse, asesinato de apasionado. O sea, digamos que son sendas, son filosofías de vida. Corazón salvaje también está, la de los huesos, son muchísimas, algunas de ellas bastante oscuras o bastante raras, que puedes decir, esto es lo que se coge un jugador para decir, estoy matando por matar. No, es verdad que algunas de ellas, por ejemplo, Metamorfosis, que es súper rara, es la de los chimis, por ejemplo. Senda de los pecados de Lilith, que por ejemplo es temer a la muerte, o matar a un ser vivo o uno muerto. O sea, son pequeñas sendas, son pequeños códigos de conducta que yo os digo lo que te permiten es esto. Lo que pasa es que es verdad que muchos jugadores lo ven como la justificación para cometer atrocidades, porque algunas de ellas son bastante atroces. Por ejemplo, los asamitas es matar a un mortal. El pecado de nivel 10, o sea, yo os digo, hay que cogerlas y el jugador tiene que ser muy consciente, o sea, son minoritarias por algo. Hay que ser muy consciente de que la quieres coger porque realmente quieres interpretarlo. Y yo os digo, a veces que hay conflictos, sobre todo son cogidas por muchos jugadores para desatender un poco su bestialidad interior, ¿no? Me apetece desfogarme y me apetece llevar un tipo cuyos pecados es no matar, es dejar a alguien vivo, ¿no? Hay que dejarlas y hay que tener en cuenta que eso son filosofías para excusas, por así decirlo, para que un vampiro ve que no está consumido por su bestia interior y no es un animal, sino que todavía tiene su propia conciencia. Es complicado a veces de visualizar, pero digamos que es bastante bien. Es una lástima no tener grabado el panel de Achille, de Justin Achille, durante la fiesta del V20, porque lo explicó bastante mejor este punto. Bueno, después tenemos el capítulo de narración, ¿no? El que nos va a hablar de un poco de cómo dirigir vampiro y cómo llevar a cabo cosas como el preludio, ¿no? Que es jugar la vida mortal del vampiro en una primera sesión, cómo crear historias, cómo crear conflictos. Es el típico capítulo del narrador. Quizás no es muy bueno en lo que se refiere, que no está pensado para novatos, pero está bastante bien, ¿no? Da algunas técnicas narrativas, tal. Nada que no se haya visto en otros juegos, pero digamos que no está mal. Capítulo 9 son los otros. Vendría a ser una especie de, por así decirlo, bestiario, en el que nos va a hablar de los cazadores de brujas, los magos, cómo interpretarlo, ¿no? Las otras criaturas sobrenaturales en el mundo de tinieblas, emulándolo principalmente con disciplinas y emulando algunos de sus poderes. Este tipo de capítulos es el que luego crearían los infames crossovers en las ediciones antiguas. Pero bueno, yo creo que es mejor guiarse por lo que viene aquí antes que los propios poderes, ¿no? Porque digamos que la escala armamentística que van teniendo los distintos juegos es complicado. Después tenemos ya el capítulo 10, líneas de sangre. Las líneas de sangre, que son pequeñas excisiones de los clanes principales, que no son tan potentes ni son tan definitorios como los grandes clanes, pero que tiene su importancia. Un problema que tiene este capítulo, quizás, es que este capítulo, como estaba previsto de ser un tomo unitario, ¿no? Y que no iba a salir, por ejemplo, V20 Lado Oscura y ese tipo de cosas, se le nota que no es tan útil y no viene todo lo que debería venir, o viene más de lo que debería venir, porque muchas de las cosas que vienen son líneas extintas incluso en la Edad Media. Pero está bien que vengan, o sea, nunca está de más tenerlo, pero digamos, y además son clanes muy raros, ¿no? El Bali, que es unos vampiros que adoran al demonio, y de hecho hacen casi de demonios. Esto es bastante chunga. Las gárgolas son experimentos Tremere que hacen con Nosferatu y con Grangrels y tal, o sea, una especie de constructos muy raros. Los de las calaveras, que vienen a ser los capadochos originales, que son liberados de una capadocho cuando se enfada con sus propios hijos, los encierra muchos de ellos en un sitio, ¿no? Y estos son cuando salen. Muchas cosas son metidas en la metatrama. Hermanos de sangre, pues los hermanos de sangre es un experimento del Sabbath para crear carne de cañón.
Esa gente tiene sus propias desventajas, sus propias disciplinas. Las hijas de las cacofonía, ¿no? Que son una escisión, creo recordar, del Brulla, del Ventu, perdona, que tienen poderes con la voz, ¿no? Es una especie de canto de sirena. Algunos son super raros, como el Kisai, que son los hombres juntados con hadas. El Nagaraja, que son gangles caníbales de África. El Salubri, que es uno de los grandes clanes originales, que están completamente desaparecidos, aunque son muy bestias. O sea, tienen una rama dentro del Sabbat, que son una especie de guerreros sanguinarios que se dedican a partirle la cara a todo vampiro que ven por su odio que tienen a la comunidad vampírica. Sabbath fue la única gente que les ayudó. Los Amedi, que vendrían a ser capadochos que se logran sobrevivir y se juntan con hechiceros vudú. Verdaderos Brulla, que son los hijos de Brulla, y tienen la disciplina del Temporis, que es una de las muchquinadas más grandes que había. Animales, que bueno, es una gangrel que bueno, de hecho son estériles, ¿no? Ellos no pueden crear más vampiros, ¿no? Es un experimento que hace una gangrel que no quería ser gangrel. Entonces, pues bueno, pues el hada, que son vampiros mongoles, a los que Saulot da vida con su búsqueda a su búsqueda de iluminación. Los capadochos, que es un clan extinto. Los hijos de Osiris, que son los hijos de Set que se vuelven buenos. Lamias también, ya os digo, son clanes muy raros. Los Liana también, que son una especie de gangrel druidas. Los Noyad, que son una serie de vampiros del norte nórdicos, que también saben un subreto muy concreto y que viven además solo en una isla del mundo. Vienen además variaciones, porque claro, hay que tener en cuenta que pues existe una metatrama, ¿no? Por ejemplo, el Ramnos, el Asamita o el Malkavian, o incluso el Chimis, llegaron a cambiar con las ediciones, porque por ejemplo los Malkavian al principio tenían dominación y después son corrompidos por lo que se llama la plaga de la dementación, que es la que le da la dementación a todo el clan. Además existe lo que se llaman los antitribus, porque aunque los clanes funcionan, lo que yo os digo, tal en Sabbath, tal en Camarilla, tal, todos ellos tienen lo que se llaman el antitribu, que son los, por ejemplo, pues hay Ventrus dentro del Sabbath, hay por ejemplo Chimis dentro de la Camarilla. Pues hablan un poco de los antitribus, estos que se han dado la vuelta, que habitualmente son muy parecidos, tienen un par de algunos cambian la debilidad, algunos pueden llegar a cambiar la disciplina, pero en general, por ejemplo, los antitribus Sabbath, las mitad Sabbath, pues no son afectados por su maldición, porque bueno, pues se unieron a otra secta para ello. Los gangrels, pues por ejemplo, están de distinción entre los urbanos y rurales. Los Malkavian originalmente los que tenían la alimentación, o los Camarilla. Los Pander, que son los Kaitis del Sabbath. Los Alibro Antitribu, que son estos guerreros bestiales bastante robustos. Están por ejemplo los Gangrel Mariner, ya os digo, guardaespaldas especiales de la sombra, que son los Angelist Aether. Ya os digo, hay variaciones, los grandes clanes tienen pequeñas variaciones internas. Y después pues todas las disciplinas de las líneas de sangre, como por ejemplo el bardo, que es la de usar la voz. El Daimonion, que es a despertar los pecados dentro de otro. La hechicería Samita, ¿no? Que vendría a ser rituales y magia concretamente a Samita. La hechicería Kúldica, que vendría a ser los rituales y la magia de los Chinis, que trabajan en el Sabbath, pues tiene su versión de hechiceros. Ya os digo, el Mitterferia, que es un combinar poderes faéricos con la disciplina de sangre. Ya os digo, son disciplinas muy raras, muy concretas, que están muy pensadas para hacer algo concreto. Por ejemplo está el Valeren, aquí solo en una de sus versiones, ¿no? que es el de curar. Ya os digo, muchísimas, muy condicionales todo, porque son de esas líneas de sangre que no suelen ser habituales. De hecho suele ser como mucho uno por ciudad, y la mayoría de los vampiros nunca conocen a las líneas de sangre, ¿no? A las variaciones todavía es más probable, pero las líneas son muy raras. Y bueno, ¿qué tenemos después de esto? Pues tenemos un capítulo de virtudes y defectos. Yo la virtud de defectos en el sistema narrativo nunca lo he visto que funcione bien. Digamos que no está del todo bien planteada, por eso siempre se han planteado alguna virtud de defecto. Yo aconsejaría a los directores de juego
son un poco más mágica, ¿no? Dar, por ejemplo, puedes coger, por cada punto de virtud que cojas, tienes que coger puntos de defecto en consonancia. O sea, si coges 4 puntos de virtud, tienes que coger 4 puntos de defecto. No te permitiría conseguir puntos libres a cambio de ellos, ni mentir con puntos libres, y no permitiría coger más de 2 o 3 por personaje, porque además después entonces no afecta al juego, ¿no? Tener que te olvidas, tal, o que no te permite sacarle la historia. Es que lo he vivido por las manos. Es un consejo que como he dado. Es un buen sistema, a mí me gusta. El sistema de méritos y efectos siempre es algo que me gustó en los juegos que los empezaron a implementar, pero creo que en Vampiro no estaba bien implementado, porque gran parte de las virtudes pues vienen con la parte del trasfondo, puntos de trasfondo. Después nos viene un capítulo de Ghoul. Ghoul son humanos que sirven a los vampiros y que tienen cosas especiales gracias a que los vampiros les dan parte de su sangre, y entonces ganan ciertas ventajas. Incluso pueden llegar a ganar algunos tipos de disciplina. Vienen un montón de reglas para ellos, y incluidas las familias vampíricas, las familias Ghouls, que son familias Ghouls muy antiguas que sirven, por ejemplo, a los Chinis o al Sabbath. Y bueno, básicamente esto es todo. Después viene ya el listado de mecenas enorme de los, creo que 1800 mecenas que participaron en esta edición. Y esto es todo por ahora de Vampiro 20 aniversario. Yo os ha salido un vídeo, creo que largo en general. Es un juego que yo creo que puede estar vigente a día de hoy, aunque el sistema, ya os digo, que tiene sobre todo la parte de combate, ese gran defecto. Para mí es el gran defecto de Vampiro, pero creo que los temas están bastante actualizados, y vamos a ver que además los suplementos de esta línea están bastante bien. Es un juego, también os digo, inabarcable. Le pasa un poco como a EXO, ¿no? Hay tanto material a lo largo de tantos años, se ha hablado tanto de él, que es casi imposible hacer un análisis en profundidad de este libro, pero espero que esto os pueda haber servido. Por lo demás, bueno, soy Ezcardan, nos vemos.